dar inicio a nuestra ponencia en cuanto al curso de semiología, ¿no? El día de hoy, gracias a Proyecto Hermano Mayor CPA UNPRG, que es parte de la asociación UNPRG, traemos el tema Historia Clínica, el proceso diagnóstico y anamnesis, ¿no? Bueno, nuestra ponente tenemos como Ana Rubí Plasencia Dueñas, pasante en el programa Tool for Research IETSI 2022, quinto superior FMH UNPRG 2021, primer puesto en trabajo de investigación en JCRN 2021, pasante en investigación clínica y epidemiológica en mención cirugía bariátrica de Clínica Vendaño 2021 y fue la past presidenta SOCIEN UNPRG, ¿no? Cabe destacar y hacerles recordar que terminando esta ponencia vamos a tener una trivia, ¿ya? Bueno, Rubí, te doy pase para tu ponencia. Ya, voy a compartir mi pantalla ahorita. Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a iniciar con esta ponencia sobre historia clínica, proceso diagnóstico y anamnesis. En primer lugar, ¿qué es la historia clínica, no? La historia clínica es un documento médico legal. Todos sabemos que todo lo que se registra en la historia clínica también puede servir como una especie de evidencia legal para cualquier problema o juicio que se genere. Y en este documento va a estar registrado todos los datos del paciente, sus datos de identificación, todos aquellos procesos relacionados con la atención del paciente, y debe estar escrito de forma ordenada, integral, secuencial también, y iniciar desde la atención inmediata al paciente, ¿no? Ahora, no solamente el médico es el encargado de realizar la historia clínica, también el resto de profesionales de salud que brindan atención al paciente también son responsables de realizar una adecuada historia clínica, tanto enfermeras, obstetrices y todos aquellos, en general todos los profesionales de salud tienen también que realizar su historia clínica, ¿no? Ahora, los datos que se coloquen en la historia clínica deben ser refrendados o garantizados con la firma manuscrita o digital del personal de salud. Entonces, siguiente, ya. Hay una norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. En ellos se mencionan ciertos requisitos o ciertos requerimientos mínimos que debe tener una historia clínica. En primer lugar, menciona que se debe registrar obligatoriamente la fecha, la hora, el nombre y apellidos completos del paciente, también del médico, su firma, número de colegiatura, su registro de especialidad en caso de que lo tenga, independientemente de la modalidad de atención. En el caso de los menores de edad, consignar los nombres y apellidos del padre o la madre o el tutor o apoderado del menor, así como su número de DNI. También se recomienda que todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser con letra legible y sin enmendaduras, utilizando solo abreviaturas o siglas que estén incluidas o se presenten en esta norma técnica de salud. No se pueden colocar otro tipo de abreviaturas o siglas que no estén dentro de esta norma. También se menciona que los diagnósticos consignados para el paciente deben estar correctamente codificados de acuerdo al CIE-10. Así también todas las sospechas de reacciones alérgicas o reacciones adversas a productos farmacéuticos, medicamentos,
deben ser registrados de forma obligatoria en la historia clínica. Y siempre y cuando el usuario de salud, o sea, el paciente, o de repente su representante, quiera tener una copia de esta historia clínica de él o de su paciente, el hospital está obligado a entregar una copia de la historia clínica con su epicrisis. Y el costo, bueno, de esto debería ser asumido por el paciente o por el representante que lo está solicitando. Y el plazo de entrega máximo es de 5 días. Esos son algunos de los requerimientos o algunos de los puntos clave que menciona esta norma técnica de salud para la gestión de historia clínica, ¿no? Asimismo, también menciona que la estructura básica de una historia clínica consta de 3 partes. Primero, la identificación del paciente, que va a incluir en esta sección todos aquellos datos personales del paciente, su número de DNI o carnet de extranjería o pasaporte, lo que corresponda, pero algo que identifique al paciente, ¿no? Y sus datos personales. Esa es una primera parte de la historia clínica. La segunda parte ya es referente al registro de la atención, toda la atención de salud que se le brinda al paciente o usuario debe estar encontrada en esta sección. Y la tercera parte es una información complementaria donde se va a encontrar aquellos resultados de exámenes auxiliares, consentimiento informado, formato de referencia, contrarreferencia, documentación de seguros, entre otros, ¿no? Pero esto es lo que se menciona como una estructura básica de una historia clínica, según la norma técnica del MINSA. Asimismo, existen un montón de formatos de historia clínica. La historia clínica, según la norma, lo divide en formatos básicos y formatos especiales, ¿no? Dentro de los formatos básicos, hay un formato diferente de acuerdo a la atención que se le va a brindar al paciente, si es mediante consulta externa, si es en emergencia, si es en hospitalización o si corresponde a una ficha familiar. Y dentro de la consulta externa se divide o hay 2 tipos de formatos. Formatos para el primer nivel de atención, que es en postas, y otro tipo de formatos que es en hospitales, para hospitales o institutos especializados. En el caso del primer nivel de atención, hay formatos de acuerdo al nivel de vida, ¿no? O sea, formato de atención integral del niño, de la niña y el niño. También hay formato de atención integral en adolescente, en el joven, en el adulto y en el adulto mayor. De acuerdo a la edad del paciente, tiene un formato, digamos, exclusivo, dirigido para su consulta externa en el caso de las postas. En los hospitales generalmente también tienen sus formatos de acuerdo al servicio, ¿no? Todo se va a adecuar al servicio en el que esté el paciente. Y también se mencionan los formatos especiales, que son aquellos formatos de filiación, de notas de enfermería, de hoja de control de medicamentos, gráfica de signos vitales, hojas de balance hidroelectrolítico, formato de interconsulta, orden de intervención quirúrgicas, reportes operatorios, formatos de anestesia, formato de historia clínica materno-perinatal, notas de obstetricia, entre otros, muchos otros formatos como el consentimiento informado también, el formato de referencia, contrarreferencia, el informe de alta, etc. Aquí hay un montón de formatos especiales, ¿no? Pero los básicos son estos 4: consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. Ahora, el orden de los formatos de la historia clínica, según la norma, ella se recomienda
que durante la hospitalización se siga más o menos ese orden, ¿no? Primero consignar el formato de filiación, luego la gráfica de funciones vitales del paciente, su balance hidroelectrolítico, luego ya viene la historia clínica como tal, que es la anamnesis, el examen físico, diagnóstico, plan de trabajo, y luego las hojas de evolución, y así, después su consentimiento informado, y siguiendo más o menos ese orden, ¿no? Durante la hospitalización, pero ya cuando el paciente se va de alta, al egreso del paciente, la secuencia se varía un poco y debería encontrarse en ese orden. Primero la epicrisis, luego los formatos de filiación, el informe de alta, y ya viene el resto, otra vez, gráfica de funciones vitales, anamnesis, examen físico, evolución, enfermería, interconsultas y todo lo que se realizó durante la atención al paciente, ¿no? Esos son, es el orden de formatos de historia clínica que recomienda o se menciona en la norma técnica de salud del MINSA para la gestión de historias clínicas. Y este es un ejemplo de un formato de historia clínica, en este caso de atención integral del joven, que corresponde a consultorio externo de primer nivel de atención, donde es una atención integral del joven, y se consigna, como ven aquí en estos formatos, una sección para datos generales, nombres, apellidos del paciente, lugar de nacimiento, procedencia, grado de instrucción, grupo sanguíneo, ocupación, edad, DNI, dirección, datos generales del paciente, identificación. Luego también en estas secciones se encuentran los antecedentes personales, familiares, medicamentos, antecedentes psicosociales, de nivel de estudio, del trabajo, etcétera, ¿no? Hábitos nocivos, tal vez, en su sexualidad. En este caso se menciona, ¿no? Respecto a su sexualidad, su menarquía, sus últimas reglas, ha tenido antecedentes de embarazo, parto, hijos vivos, etcétera. Y también en esta parte se menciona ya lo que corresponde a la enfermedad actual, ¿no? La consulta con fecha, hora, la edad del paciente, el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad. Aquí va el relato cronológico de la enfermedad actual. También sus funciones biológicas como apetito, sed, sueño, orina, deposiciones, incluso el estado de ánimo. Y en el examen físico, que aquí se habla sobre la temperatura, la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, peso, talla, IMC, etcétera, ¿no? Y más o menos este es un formato, un ejemplo de un formato de que corresponde a la atención integral del joven, porque también hay uno diferente para el adulto mayor, para el niño, para el adolescente, ¿no? Etcétera. Listo. Entonces, el objetivo principal de una historia clínica es esto, ¿no? Llegar a un diagnóstico, recopilar todos los datos posibles, todos los datos del paciente, de sus antecedentes, de su enfermedad actual, todo lo que tenga que ver para poder llegar a un posible diagnóstico. Entonces, el historial clínico o la historia clínica nos va a ayudar a comprender mejor el estado de salud del paciente y sí nos va también a ayudar a dirigirlo hacia un diagnóstico, ¿no? Según las dimensiones del proceso diagnóstico, está, por ejemplo, primero el encuentro clínico, o sea, la primera evaluación del paciente, ¿no? La evaluación inicial, el inicio del proceso diagnóstico, que va a llevar a la realización y evaluación de pruebas diagnósticas. Luego esto se va a llevar a consultas o derivaciones a otras especialidades. Y luego al seguimiento y trazabilidad de la información diagnóstica, ¿no? Y poder de esta manera ir otra vez a evaluar al paciente y poder llegar a un diagnóstico. Si se dan cuenta, aquí en este lado derecho hay una imagen también corresponde al formato de la atención integral del joven, en donde en esta sección está constituido por una sección donde se puede colocar los problemas crónicos que sufre el paciente, desde la fecha, si es que actualmente
sigue con con esos problemas crónicos, alguna observación, también problemas agudos que tenga el paciente, y observación, y también un plan de atención general, ¿no? Descripción de la evaluación general, inmunizaciones, etcétera, consejería integral. En el caso de primer nivel de atención, se consigna lo que es la visita domiciliaria, y más o menos este es un formato en el que ellos siguen para, digamos, realizar su adecuado proceso diagnóstico, ¿no? Y ahora sí vamos a iniciar con lo que es la anamnesis, que se le conoce como el arte de preguntar, escuchar y escribir. La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica, porque según se refiere, es que una buena anamnesis ya representa prácticamente la mitad del diagnóstico. Acá hay una frase en la que dice, escucha siempre al paciente, puede que le esté diciendo el diagnóstico. Por ello es la parte más importante de la historia clínica. Ahora, no solamente consiste en escuchar, no es una simple conversación entre dos personas, no es una simple conversación de que ya tú hablas, el paciente habla media hora y uno está escuchando nada más, sino que uno trata de captar los datos claves, ¿no? Los datos más importantes, donde el paciente, claro, él busca ayuda, busca consejo y empieza a hablar, pero uno como médico que posee el conocimiento necesario para ayudar a ese paciente, pues debe también identificar cuáles son los datos claves, ¿no? Ahora, para que el interrogatorio se efectúe de manera correcta, debe establecerse una buena relación médico-paciente, para que el paciente pueda, en este caso, pueda ser libre de manifestar todo lo que todo lo que siente, ¿no? Todo lo que está padeciendo, qué síntomas, qué signos está sintiendo, y para que el paciente tenga esa libertad de poder hablar y contarnos, se debe establecer una buena relación médico-paciente. Obviamente, ese interrogatorio va a estar dirigido a, al problema, a los problemas relacionados con el estado de salud del paciente. No es un interrogatorio judicial y muchos cometemos el error a veces de simplemente hacer que el paciente responda a nuestras preguntas y no dejarlo hablar libremente. No es un interrogatorio judicial ni nada, sino que hay que dejar al paciente que se exprese y cuente todo lo que estaba viviendo respecto a su estado de salud, ¿no? Ahora, no hay una correcta, se puede decir, no hay una correcta estructura o forma de realizar una anamnesis. La anamnesis correcta en realidad y estructurada va a depender de uno mismo, de cómo uno realice una anamnesis, y esto va a requerir de una amplia experiencia. Todo es con práctica, no es que con una ponencia o con una clase va a ser suficiente para que uno ya salga experto en realizar una anamnesis, no, porque todo esto va a requerir experiencia, práctica. Mientras más practiques realizando anamnesis, mejor va a ser y mejor te vas a proyectar a realizar una adecuada anamnesis estructurada. Cada uno estructura su anamnesis. Algunos van a requerir de repente iniciar con que dejar al paciente hablar hasta tal punto y luego empezar a dirigirle ciertas preguntas, o de repente, todo depende de cada uno, de cómo es que establezca una buena relación del médico-paciente para que pueda el paciente en ese momento hablar y comentar sobre su enfermedad actual.
Entonces, la anamnesis correcta y estructurada va a requerir de una amplia experiencia médica. Todo es con práctica. Pero hay ciertas instrucciones generales o recomendaciones que se dan para realizar una adecuada anamnesis. En primer lugar, se dice o se recomienda que al principio de la anamnesis se prefiera dejar hablar espontáneamente al paciente y no influenciar sobre él, porque al dejar hablar al paciente se dice que se puede recopilar mayor información porque el paciente empieza a hablar de todo, entonces uno ya va captando más o menos qué es lo que siente el paciente, qué es lo que está sufriendo el paciente, y además mediante eso también se puede conocer el intelecto del paciente, qué tan preparado o qué tan intelectual parece ser el paciente. Y de esta manera poder nosotros posteriormente realizarle las preguntas adecuadas, porque si nosotros empezamos a hablar técnicamente, de repente el paciente no nos va a entender nada, porque de repente su nivel de instrucción es un poco bajo y no nos no nos va a entender nada. Entonces tenemos que también adecuarnos a utilizar palabras que el paciente realmente nos entienda, ¿no? Y todo va a depender también de que cómo es que el paciente habla, ¿no? También de esta forma también se puede conocer muchas cosas del paciente. O sea, con solamente escuchar al paciente hablar, uno puede conocer su intelecto, puede conocer ciertas creencias o costumbres que tiene, entre muchas otras cosas. Entonces, también incluso se puede ver, se puede evidenciar si es que tiene algún problema al hablar, si es que tiene alguna dificultad a pronunciar palabras o a comprender de repente ciertas, cierta información. Entonces, de esta forma nos vamos a ir adecuando mejor al paciente, ¿no? Ahora, pero no significa, eso es el principio, o sea, dejar hablar al paciente al principio. Pero ya cuando el paciente empieza a divagar mucho en detalles a veces innecesarios que no tienen relevancia para la enfermedad actual, se recomienda empezar a dirigirle preguntas o pedirle tal vez una explicación respecto a lo que él está diciendo para que no se vaya por otros lados, sino que se centre en contarnos sobre su enfermedad actual. Además, se recomienda hacer preguntas neutras, de forma que no se sugiere una respuesta, sino que el paciente, preguntas neutras significa no decirle al paciente, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Si viene el paciente con epigastralgia, no debemos preguntar si la comida le aumenta el dolor, porque el paciente va a responder tal vez por intuición, va a decir sí, le aumenta el dolor, solo porque la pregunta está mal formulada. No se le puede preguntar así porque ya como que el paciente intuye que la respuesta debe ser sí. Si es que realmente quiere él o busca él de repente una atención inmediata y que le hagan caso, ¿no? Si te preguntan esto, si la comida le aumenta el dolor o uno va buscando así, va dirigiéndole preguntas así muy, muy directas, entonces el paciente va a intuir prácticamente la respuesta. Entonces, con esto no se va a llegar a nada. Entonces, se recomienda hacer preguntas neutras, como por ejemplo, ¿en qué momento del día se presenta su dolor? Entonces el paciente ya puede decir, no sé, mañana, tarde o noche, ¿no? O otra pregunta, ¿qué relación tiene el dolor con la comida? Entonces el paciente puede decir si le aumenta o si disminuye, ¿no? O otra forma de preguntar también puede ser, al comer, ¿su dolor aumenta o disminuye? Entonces ahí le das, digamos, dos lados, ¿no? Dos opciones para ver qué responde el paciente, si le aumenta o si se disminuye, ¿no? Entonces, más o menos son ejemplos de cómo se debe preguntar y también cómo no se debe preguntar, ¿no? Un ejemplo también de
de respuestas abiertas son, por ejemplo, decirle al paciente, explíqueme algo más sobre su dolor. Entonces ya le das la libertad, la apertura para que el paciente se explique más sobre su dolor, ¿no? O sea, más datos. En cambio, una pregunta cerrada son como estas, ¿no? Si el dolor es más asentado en la mañana o en la noche, entonces, digamos, hay una respuesta más orientada. Por eso es que se llaman preguntas cerradas, ¿no? Pero obviamente se recomienda, estas son preguntas neutras, ¿no? Se recomienda hacer ese tipo de preguntas neutras sin sugerirle cierta respuesta intuitiva al paciente, ¿no? Ahora, también no se recomienda usar demasiado estas preguntas cerradas. En exceso no se debe realizar estas preguntas cerradas porque se puede convertir en un interrogatorio tipo judicial, algo que pues tampoco se quiere, porque lo que realmente se busca es establecer una buena relación médico-paciente, y con este tipo de preguntas cerradas pues no se va a llegar a nada. El paciente tal vez se va a sentir mal al ver que solamente están haciéndole un interrogatorio y él responde, y otra pregunta y él responde solamente así, y muchos de los pacientes realmente quieren contar y explayarse aún más, ¿no? Entonces hay que darle también por ahí un espacio para que ellos explayen sobre su enfermedad actual, pero ya cuando ven que el paciente está divagando mucho en detalles y cosas que ya no son necesarias, entonces ahí ir dirigiéndole ciertas preguntas o pedirle explicaciones para que no se explaye tanto tampoco, ¿no? Ahora dice, aquí hay una frase que dice: la capacidad de hacer sentir al paciente que usted se interesa por él como persona y no como un simple enfermo será la clave del éxito, ¿no? Eso es importante respecto a la anamnesis. La estructura de la anamnesis en una hospitalización va a variar según el formato. Ya presenté más o menos cómo era la estructura de la anamnesis en el consultorio externo del primer nivel de atención, según esos formatos que presenté. Y según la hospitalización, más o menos se dan estos datos, pero son bastante similares en general. Una anamnesis en general se parece bastante a todos los formatos. Va a variar según el formato en alguna u otra cosita pequeña, pero generalmente es prácticamente lo mismo. Primero los datos de filiación, de identificación, la enfermedad actual. Dentro de la enfermedad actual va a estar pues el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, la fecha de inicio de los síntomas, el relato cronológico, las funciones biológicas. En los antecedentes va a haber tantos antecedentes personales como familiares. En los personales, antecedentes fisiológicos, patológicos, socioeconómicos, etcétera. Y en los familiares, pues todos los antecedentes de los familiares, de la mamá, del papá, de los hermanos, etcétera. Y también hay una sección de revisión anamnésica por sistemas, que pues va a consistir simplemente en preguntar al paciente sobre sus diferentes sistemas y órganos si es que tiene algún síntoma, ¿no? Entonces iniciamos con lo que es la enfermedad actual. En la enfermedad actual se deben anotar todos los detalles referentes a la queja principal o al síntoma principal que tiene el paciente. El paciente va a llegar con un motivo de consulta donde va a manifestar sus principales síntomas, sus principales quejas, ¿no? Y en esta parte no se deben consignar diagnósticos. No se debe colocar paciente con diabetes que presenta diabetes mellitus o diabetes mellitus, no se puede colocar así, sino se debe colocar si es que no tiene su diagnóstico todavía de diabetes y ya tiene síntomas como polidipsia, poliuria. Esto es lo que se debe consignar. Sus quejas principales: polidipsia, poliuria o tos productiva, ejemplos, ¿no? No se deben aquí colocar diagnósticos ya establecidos de diabetes o de bronquitis, qué sé yo, asma, cosas así. El paciente viene con asma, no. Debe consultarse, debe escribirse que el paciente viene con tal síntoma, ¿no? No se deben colocar diagnósticos. Esto es lo que corresponde al motivo de consulta.
El síntoma principal, ahí que tiene que ver, está bastante relacionado con el motivo de consulta, ¿no? Se deben consignar ciertos datos, como por ejemplo el momento de aparición, si es que fue de manera brusca o insidiosa, qué tanto ha evolucionado en el tiempo, su forma de evolución, si va incrementando o va disminuyendo, o qué días, en qué momento del día se incrementa o disminuye, qué sé yo. Tal vez algunos síntomas o signos agregados, y también cambios de intensidad o de carácter, de repente, ¿no? Todo esto son datitos que se deben consignar con respecto al síntoma principal. Y ya luego lo que es el relato cronológico, ¿no? Que corresponde a la narración espontánea del paciente y se debe orientar a la entrevista para completar los datos y detalles, ¿no? De cómo es que inició la enfermedad, hace cuántos días, y todo también, todo se saca de lo que es el síntoma principal, ¿no? Momento de aparición, si fue brusco, si fue insidioso, qué otros signos o síntomas se agregaron, todo en esta parte se va a ir relatando cronológicamente, ¿no? Y esto va a salir obviamente de la narración espontánea del paciente. Y se va a ir completando a medida que transcurra la entrevista con algunos datitos o detalles más para completar su relato diagnóstico. Y también las funciones biológicas corresponden a la enfermedad actual y estas tienen que ver con el apetito, la sed, el sueño, la orina, las deposiciones actuales del paciente. De repente el paciente viene estreñido, o de repente se ha dado cuenta que su orina ha cambiado de color, o de repente no puede dormir, o tiene demasiada sed, tiene mucho apetito, no tiene mucho apetito. Entonces, son funciones que van acorde a su enfermedad actual, ¿no? Y que se deben escribir en la historia clínica. Luego sigue los antecedentes fisiológicos. Estos pueden ser prenatales, natales, postnatales, inmunizaciones, ¿no? Son ejemplos. Obviamente en los prenatales, la edad gestacional en la que nació el paciente, la edad gestacional de la paciente, controles prenatales, enfermedades o drogas durante el embarazo, por ejemplo, los natales, el tipo de parto, el lugar del parto, medicamentos, peso, talla, APGAR. En los postnatales, su desarrollo psicomotor, enfermedades congénitas, etcétera. Inmunizaciones, sobre todo se va a evaluar el cumplimiento del esquema nacional de vacunación, ¿no? En los antecedentes patológicos, aquí lo que se busca averiguar es una información general del paciente respecto a su salud, si es que ha gozado de una buena salud siempre y que ahora se presenta mal, o ha sido de repente una persona enfermiza, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces se va a averiguar sus enfermedades de la infancia, si es que ha sufrido algún traumatismo, fractura, caída, antecedentes quirúrgicos, anotar qué tipo de operación ha sido sometido el paciente, en qué hospital, qué fechas, si tuvo alguna complicación, o si sufrió de otras enfermedades como tuberculosis, neumonía, diabetes, malaria. Aquí, dentro de otras enfermedades, puede hacer, ¿no?, la diferencia entre enfermedades crónicas que de repente actualmente ya tiene el paciente, como diabetes, hipertensión arterial, que son enfermedades súper crónicas, y que los pacientes, pues, aquí averiguar desde hace cuánto tiempo fue diagnosticado con esa enfermedad crónica, averiguar si es que está siguiendo o no sus controles, si es que está tomando sus medicamentos, si es que tiene algún problema, algún síntoma, de repente los medicamentos le caen mal, qué sé yo. Entonces, crónicas, ¿no? Y también las agudas, que tienen que ver como infecciosas, sobre todo, ¿no? Tuberculosis, neumonía, malaria, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponde a los antecedentes patológicos del paciente son estos, ¿no? Traumatismos quirúrgicos, otras enfermedades infecciosas, crónicas, agudas, enfermedades de la infancia. Dentro de los antecedentes socioeconómicos o psicosociales, se registra lo que es la educación del paciente, nivel de instrucción, aspiraciones del paciente, su vivienda, qué material
de qué materiales ha hecho su vivienda, si de material noble o de, qué sé yo, adobe, del piso, también el número de habitaciones, número de habitantes en casa, para ver sobre todo si es que existe o no hacinamiento dentro de su casa. Los servicios básicos, si es que cuenta con agua, luz o desagüe. Los hábitos nocivos, de repente el alcohol, tabaco, drogas, sedentarismo, son hábitos nocivos, ¿no? O de repente si es que el paciente realiza deporte, algún deporte en específico, también se debe consignar aquí, ¿no? Y el trabajo, qué tipo de trabajo tiene el paciente para evaluar su salud ocupacional. También si es sus ingresos económicos, algunos lo consideran también para evaluar, pues obviamente su nivel económico del paciente, ¿no? Y que generalmente va a estar bastante relacionado con el resto de datos, ¿no? Como vivienda, servicios básicos, educación. Y en los antecedentes familiares, pues se va a consignar la causa de muerte de los familiares y a qué edades fallecieron. Se debe averiguar sobre el estado de salud de la madre, del padre, los hermanos, y si existen enfermedades con tendencia familiar o hereditaria. Por ejemplo, si el paciente refiere que su padre o su madre o alguno de sus hermanos sufre de diabetes, es muy probable que él prácticamente ya está en riesgo de también sufrir diabetes, si es que no lo tiene ya. De repente está en prediabetes y él no lo sabe. Entonces, de esta manera se puede identificar mejor al paciente en qué estado de salud se puede encontrar, obviamente teniendo en cuenta sus antecedentes familiares. También hipertensión arterial también, ¿no? Y muchas otras enfermedades o cánceres. También los cánceres son bastante asociados al... Si la mamá de una paciente sufrió de cáncer de mama, ella también podría sufrir de cáncer de mama, ¿no? Más adelante. Entonces también se debe tener en cuenta eso. Y luego tenemos la revisión anamnésica por sistemas, que proporciona una visión global sobre la salud general del paciente. Obviamente se va a ir preguntando al paciente sobre los órganos o sistemas si es que tiene algún síntoma, si le duele la cabeza, si le ha salido algún rash cutáneo, o al final algún exantema, o algún dolor en otra zona del cuerpo, etcétera. Obviamente, esto no es un examen físico, solamente es una revisión anamnésica donde el paciente va a manifestar sus posibles síntomas o signos en otros órganos, ¿no? Esto va a poder ayudarnos de repente a evidenciar otras enfermedades o defectos que no estén relacionados con la enfermedad actual. Y se suele revisar el funcionamiento de otros órganos y sistemas, sobre todo aquellos que no fueron referidos durante la narración de la enfermedad actual. Eso es lo que tiene que ver con la revisión anamnésica por sistemas. Ahora, la anamnesis en el servicio de emergencias es diferente, porque muchas veces el paciente va a llegar inconsciente, entonces no vamos a poder establecer una adecuada relación médico-paciente, no es que el paciente aquí te va a comentar detalladamente y se va a explayar, porque muchas veces llegan inconscientes y pues el único que va a poder dar datos puede ser de repente el familiar o una tercera persona o un conocido que acompañó al paciente al hospital, al servicio de emergencia, ¿no? Entonces, se suele realizar una anamnesis indirecta en este tipo de servicios de emergencias. Puede ser una anamnesis indirecta o puede ser que el paciente sí esté consciente y sí pueda hablar y se podría realizar una anamnesis directa. Pero el paciente igual, como está, digamos, en un momento agudo de su enfermedad,
no va a poder dar muchos datos detallados, ¿no? Entonces, además, que uno como médico tiene que actuar rápido porque si es realmente una emergencia, va, va a comprometer la vida del paciente, pues no vamos a estar haciéndole una entrevista larga y detallada de todo lo que pasó porque se requiere actuar rápido, ¿no? Por ello es que dice que para las atenciones de emergencia se debe elaborar una historia clínica breve, en la que se registra una información mínima. Aquí es la información mínima. Incluso se dice que debe constar solo de máximo 5 minutos, 10 minutos, y esto es que es realmente una emergencia como tal, entonces va, va a ser muy poco tiempo en el que uno puede identificar cuáles son los principales síntomas y cómo actuar, ¿no? Toda la atención de emergencia debe ser registrada en la historia clínica, siendo la responsabilidad del médico tratante. En este caso, la anamnesis es el paso más importante en el diagnóstico de pacientes en urgencias. ¿Por qué? Porque aquí no te va a dar tiempo de hacer interconsultas, de buscar exámenes auxiliares, qué sé yo, no te va a dar tiempo de nada. Entonces aquí uno tiene que, si hace una buena anamnesis, se identifican los datos claves, va a ser muy importante para poder ayudar al paciente, ¿no? Ahora acá, eso es lo que tengo que hablar sobre lo que corresponde a emergencia, ¿no? Aquí les voy a presentar un pequeño ejemplo de cómo debería ser una historia clínica, o qué más o menos en la anamnesis, qué datos se deben colocar en una historia clínica. En este caso es una historia clínica del niño, pediátrica. En general se coloca la fecha de ingreso, la hora de ingreso y a qué servicio ingresó. Esto es muy importante. La fecha de ingreso y la hora de ingreso es algo muy importante que se debe colocar en las historias clínicas. Muchas veces no está, pero debería estar porque es una parte muy importante para ver cuántos días va el paciente hospitalizado, cuántos días, cómo va evolucionando, etcétera, ¿no? En el caso de la afiliación, como es un niño y la norma técnica lo dice, se debe colocar los datos, nombres completos, DNI, edad, parentesco del informante. En este caso puede ser la madre, o puede ser el padre, o puede ser un tutor del niño. En este caso, del informante, que es su mamá, ¿no? La afiliación, ahora sí, del niño, su nombre, su edad, su sexo, fecha de nacimiento, domicilio, etcétera, y ya sus síntomas principales, ¿no? Síntomas principales, que el tiempo de enfermedad, la fecha de inicio, el relato cronológico, siempre se debe colocar desde lo más antiguo, ¿no? Hasta el actual, ¿no? Desde hace 4 días, tuvo tal cosa, malestar, calentura, luego hace 3 días se agregó deposiciones, poco apetito, etcétera. También incluir algunos datos de qué hizo la mamá al respecto frente a los síntomas de su hijo, ¿no? Si es que le dio jarabe, paracetamol, o de repente no le dio nada, le dio agua, qué sé yo, todo debe también estar en la historia clínica para saber con cómo viene ese niño, ¿no? Luego hace un día, las deposiciones sueltas, tuvieron manchitas de sangre, etcétera. En qué cantidad, cuántas veces al día, cuántas veces a las 12 horas. Y el momento del ingreso, cómo es que viene el paciente, ¿no? Si se dan cuenta, en los niños, el niño obviamente no puede referir nada porque muchas veces son muy pequeñitos, no pueden decir, me duele tal cosa, me duele esto, no, simplemente aquí hay que entrevistar bien a la madre, ¿no? Hay que dejar que la madre nos cuente qué es lo que ha pasado con su hijo, ¿no? Y las funciones biológicas, como les decía aquí, el apetito, la sed, las deposiciones, la orina, el sueño, ¿no? Anamnesis, antecedentes fisiológicos, todo lo que tenga que ver con sus antecedentes prenatales, natales, postnatales, desarrollo psicomotor, sus antecedentes fisiológicos, ¿no? Alimentación, si es que el niño ha tenido una lactancia materna exclusiva o no,
desde cuándo tiene una alimentación complementaria, cómo es su alimentación actual, si ha recibido su suplementación de hierro, si ha recibido micronutrientes, sus inmunizaciones, si está completo o que le falta alguna, ¿no? Antecedentes socioeconómicos, como vivienda, servicios básicos, animales domésticos, la ocupación de los padres, ingreso económico familiar, ¿no? En qué ambiente se está criando ese niño, ¿no? Para conocer de repente, ir orientándonos a ciertas posibles enfermedades, ¿no? Y antecedentes familiares y patológicos, ¿no? En familiares, qué enfermedades tiene la madre, el padre, sus hermanos, si tiene contactos con tosedores intradomiciliarios, con TBC, antecedentes patológicos, enfermedades, hospitalizaciones, cirugías o traumas, ¿no? Que puede haber tenido el niño. Entonces, más o menos esta es una anamnesis en el niño, una anamnesis pediátrica. La mayoría de estos datos que estamos aquí dando en la anamnesis lo va a dar la madre, porque el niño, como ven, tiene 9 meses, no nos puede dar nada. Muchas veces las historias clínicas también suelen ser indirectas, ¿no? Y bien, chicos, ya con eso hemos terminado, que es una pequeña frase, que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día. Y muchas gracias con todos por su atención. Gracias también. Gracias, Rubí. Creo que aquí hay Bruno tiene una pregunta de repente, que ha levantado la mano. ¿Me escucha ahora, señorita? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal, señorita? Sí, con respecto a lo que es funciones biológicas, quisiera dar el aporte de que en este caso a la madre también se le debería de preguntar el basal de cada una de las funciones biológicas, del apetito, sed, para ver si en este caso habría alguna alteración. Pues no puede que, por ejemplo, el apetito, ciertas porciones de comida se vean disminuidas. También, por ejemplo, con respecto a la orina, la frecuencia de que en este caso el niño miccione, pues, ¿no? Y ahí uno se puede dar cuenta si, en este caso, dicho sistema, pues, se puede encontrar alterado, pues, ¿no? Sí, muy bien lo que ha mencionado Bruno. Como es una historia clínica pediátrica, obviamente la madre tiene que referir cuál es el basal del niño para identificar si es que realmente hay alguna alteración, ¿no? O alguna diferencia respecto a lo que el niño está teniendo ahora, ¿no? Si ha aumentado, disminuido, algún cambio que tenga que ver con la enfermedad actual, sí. Muy bien, Bruno. Si alguien tiene otra pregunta, pues podría realizarla. Listo, chicos, al no haber más preguntas. Hola, buenos días, Rudy. Oli, buenos días. Buenos días, ¿se puede hacer una pregunta? Sí. Ya, bueno, primero felicitarte por la presentación. Muchas gracias, Rudy. Y bueno, mi pregunta es que, por ejemplo, al llegar un paciente que maneja otra lengua, ¿cómo se podría comunicarse? O, por ejemplo, en un serums, este, esa comunicación, o cómo se podría dar una mejor calidad
del mensaje, ¿no? Que se transmita correctamente tanto paciente a médico y médico-paciente. Claro. En este caso puede haber dos opciones. Lo ideal, se podría decir, es que el médico eh, sepa el otro idioma. Sobre todo acá en Perú, digamos, cuando nos vamos a hacer un serums lejos, eh, se recomienda que el médico vaya con cierta preparación en quechua. Pero obviamente eso no es tan factible, ¿no? Entonces, los pacientes ya saben, muchos de los pacientes ya saben. De hecho, cuando estuve presente en una campaña médica en Uyurpampa, en Incahuasi, los propios pacientes venían de repente las señoras venían con su hija o con su hijo acompañados, y este adolescente o niño es bilingüe, o sea, ya habla quechua como toda su familia, pero ya está aprendiendo a hablar español o castellano, ¿no? Entonces, digamos como que los pacientes ya vienen con su intérprete, más o menos así. Y eso obviamente facilita bastante el, el hacer la anamnesis, ¿no? Obviamente no va a ser exacta, pues porque es una anamnesis indirecta también, eh, por este detalle del idioma, ¿no? Pero es una buena opción, y ya los pacientes, de hecho, saben que pues los médicos que van allá no saben quechua, entonces ya van prácticamente con su intérprete. Pero bueno, esa es una ayuda bastante, pero obviamente lo ideal es que el médico aprenda quechua, ¿no? Aunque no todos creo que lo van a, lo van a aprender, pero este, de hecho ya los pacientes, ya que hablan en otro idioma, ya saben que tienen que llevar su intérprete para poder recibir la atención, ¿no? Ujú. Gracias, Rubí. Muchachos, en el chat dejé el link de la trivia para que puedan ir uniéndose. Estimado, disculpe, ¿podría por favor enviar de nuevo el link? Sí, un momento. Por favor, se le pide que coloquen sus nombres reales porque como va a haber premios, para saber a quién se les va a entregar, ¿sí?
A ver, un minuto para poder empezar la trivia, por favor, los que faltan para que se unan. Buenos días, chicos. Sigan uniéndose a la trivia y los que recién se incorporan a esta ponencia es porque después vamos a tener una siguiente ponencia de semiología general. Si ustedes no han logrado escuchar la charla, no es obligatorio de que puedan conectarse a la trivia, pero si desean, también pueden hacerlo. Bueno, vamos a dar inicio a la trivia.
Chicos, en un minuto culmina la trivia, ya que la mayoría de personas ha terminado. Y pueden ir llenando su pase de lista en el chat. Solo corresponde esta ponencia y ya para poder empezar con la siguiente. Bueno, aquí tenemos al ganador, que sería Stephanie Rodas Verástegui, ¿no? En primer lugar, luego tenemos a Giancarlo Sánchez. En segundo lugar, a Jean. También en cuarto lugar tenemos a Ariana Choquihuilca. Y en el quinto lugar, Alejandra Latorre. Bueno, ponerse en contacto con nosotros, por favor. Vamos a dar pase a la siguiente ponencia. Disculpen, no se olviden de llenar su pase de lista de esta primera ponencia, por favor, que está aquí.